Queremos decirles que, en primer lugar, pedir una disculpa porque un servidor, el que está moderando la mesa, tiene un problema de video, pero de todos modos vamos a continuar con el programa, ¿no? Entonces, en primer lugar, queremos presentarles a las personas que están acompañándonos y que van a también a hacer uso de la palabra. Está el padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana. Está el mayor Isaac Olvera, ¿verdad? Él es de la Casa de Punta Esperanza del Ejército de Salvación, es el director. Y están otros compañeros de la Coalición Pro Defensa del Migrante que también nos están acompañando para pues, hacer algunas aclaraciones en su momento. Entonces, esta conferencia de prensa tiene como objetivo, ¿verdad? Presentar una serie de inquietudes que tenemos y que las plasmamos en una carta que acabamos de enviarle al señor gobernador constitucional del estado de Baja California. Y me voy a leer esta carta y luego después vemos los puntos ya en concreto, por favor, ¿no? Entonces le voy a dar lectura a esta carta. Dice lo siguiente: Coalición Pro Defensa del Migrante, Tijuana, Baja California, julio del 6 del 2020. Ingeniero Jaime Bonilla Valdés, gobernador constitucional del estado de Baja California, presente. Carta pública al gobernador del estado de Baja California. Por este medio le enviamos un cordial saludo y asimismo compartirle que quienes integramos la Coalición Pro Defensa del Migrante somos una red de organizaciones civiles en Baja California especializada en la atención y defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada. Sí, bueno, creo que me sacó. Sí, bueno. No, Mena, sí lo escuchamos. Sí, ok. Sí lo escuchamos. Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación e incertidumbre por la reciente aprobación del decreto número 76, mediante el cual se reforma la ley de las comisiones estatales de servicios públicos del estado de Baja California, la ley que reglamenta el servicio de agua potable, el Código Fiscal para el estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, así como el Código Penal del estado de Baja California, con fecha de publicación el 22 de junio del 2020 en el periódico oficial. Esta medida, pensamos, que afecta en la economía y gastos operativos de los albergues para personas migrantes. Además, conlleva la persecución de delitos por defraudación fiscal si no se acata. Quienes brindamos asistencia humanitaria a la población migrante y refugiada al servicio del agua y refugiada, consideramos que el servicio del agua es esencial para garantizarles un trato digno y humano, por lo que consideramos importante analizar el derecho del agua como un derecho universal y su acceso a las personas en condición de vulnerabilidad, por lo que exhortamos la publicación del decreto de condonación del servicio de agua potable para las organizaciones civiles en Baja California, como se ha venido haciendo desde hace más de 18 años. Otra de nuestras preocupaciones es la apropiación del decreto número 153, el cual reforma la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada el 15 de mayo del 2020, en el cual se integra el pago para obtener, entre comillas, licencia sanitaria, misma que menciona como sujetos obligados a diversos giros comerciales e incluye a quienes presentamos servicios de asistencia social. Es importante aclarar que no entendemos la necesidad y la urgencia de establecer que entendemos la necesidad de establecer medidas sanitarias de prevención para garantizar el bienestar, la seguridad y la salud de las personas. Sin embargo, esta medida podría tener repercusiones graves para las organizaciones civiles de atención a migrantes que pudieran ir desde el pago de licencia hasta el cierre temporal de los albergues. De igual forma,
Es importante considerar que aunado a todas estas medidas de afectación, tenemos la falta de apoyos para organizaciones civiles a nivel federal y estatal, por lo que solicitamos establecer los mecanismos necesarios para su implementación. No es posible tener la visión centralista que los gobiernos puedan solos, ya que está más que demostrado que es necesario la vinculación con la ciudadanía, la corresponsabilidad entre sociedad civil y gobierno. Por lo antes expuesto, demandamos lo siguiente: emitir el decreto en donde se exime el pago de derechos por consumo de agua a las organizaciones civiles no gubernamentales en el estado de Baja California. Segundo, incluir el decreto como política pública de Estado sin tener que depender cada año de su publicación. Tercero, respecto a la ley de salud, analizar las medidas establecidas por el decreto número 153. Se deben contemplar acciones alternativas de fortalecimiento de los albergues para poder subsanar las probables medidas que pudieran ser solicitadas en su caso. Cuarto, solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para analizar la consecución de ambos decretos antes mencionados, así como los impactos negativos y violatorios de derechos humanos que pudieran tener como medidas coercitivas con intereses recaudatorios y, en su caso, omitir acciones de inconstitucionalidad pertinentes. Es importante considerar que las organizaciones civiles de atención a migrantes apoyan a población en condiciones de vulnerabilidad, a quienes no se les puede privar de los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho al agua y al saneamiento. Sin otro particular, por el momento quedamos a la espera de su pronta respuesta. Y firman Coalición por Defensa del Migrante, Casa del Migrante en Tijuana, Instituto María Asunta, Casa IMCA para menores migrantes, Ejército de Salvación, Casa Puerta de Esperanza del Ejército de Salvación, Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, AC, Albergue del Desierto, Comité de Promoción para el Desarrollo de Mexicali, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica. Es todo, ¿no? En cuanto a esto. Quiero decirles a los compañeros periodistas que nos acompañan tan amablemente que esta sesión está siendo grabada para efectos de archivo de nosotros y también para cualquier aclaración. Entonces, le voy a ceder la palabra al padre Pat Murphy, ¿verdad?, para que nos amplíe un poquito algunos de los aspectos que estamos comentando. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra conferencia de prensa virtual. Muy raro que estamos haciendo hoy con esta conferencia de prensa virtual. En estas semanas hemos hecho muchas cosas raras. Y ahora el gobernador quiere hacer una cosa más rara todavía, tratando las asociaciones civiles como éramos negocios, obligando a pagar gastos de agua y pagar una licencia sanitaria. Qué raro que en este tiempo tan difícil de castigarnos con este cargo más, cuando no necesitamos más cosas pesadas en nuestras vidas. Quiero aprovechar para recordar al señor gobernador unas cosas que tal vez está olvidando o no sepa. Por ejemplo, tiene historia de 33 años haciendo el trabajo que el gobierno no quiere hacer o no puede hacer. Lo hacemos con mucho gusto. Ninguna ayuda, ningún apoyo.
Qué raro para los migrantes. Y si tenemos que pagar agua y licencia sanitaria, no hay otra opción. Vamos a cerrar. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Dónde va esta gente? Es mi pregunta sencilla. Si ustedes siguen con su plan de cobrarnos por el agua y cobrar una licencia sanitaria, ustedes están empujándonos, yo que todas las casas, a cerrar puertas por falta de agua. ¿Dónde quieren que mandamos a esta gente? Avísanos, por favor. Apenas hoy, después de 4 meses, estamos abriendo la puerta un poquito. Vamos a aceptar 3 nuevos hoy, 3 miércoles y 3 viernes, para ver un poquito en qué forma podemos ayudar los miles y miles de migrantes que están aquí en la ciudad. Mientras ustedes ni preocupan por ellos. Y muchos son mexicanos. Están haciendo lo mínimo. Y ustedes no han apoyado nada 4 meses. Una pregunta, señor gobernador, ¿dónde está la justicia? Cuando ustedes quieren cobrar los pobres casas, que quieren ayudar a la gente más pobre todavía, ¿dónde está la justicia? Sin duda estamos viviendo en tiempos difíciles y todos estamos tratando de sobrevivir. Pero con la aprobación del decreto 153, la ley pública de salud no nos ayuda por nada. Por favor, en el nombre de las organizaciones civiles, quiero implorar a ustedes de buscar la manera de hacer 2 cosas. Buscar algún apoyo por todas las casas de Baja California. No estamos haciendo caridad, no estamos buscando caridad. Nada más justicia por los migrantes. Número 2, buscar la manera de hacer cambios, ajustes en este decreto 153 para que las organizaciones de asociaciones civiles no deben pagar su agua ni las licencias sanitarias por los migrantes. Misericordia, por favor. Y final, creo que es justo y necesario que el gobierno de Baja California no castiga a las organizaciones que trabajan con los más pobres. Repito, estamos haciendo su trabajo. Queremos ser colaboradores con el gobierno de 3 niveles, pero hasta el momento no podemos ver claramente dónde existe el espacio para esta colaboración. Entonces, quiero invitar a ustedes de comienzo un diálogo sincero y franco por el bienestar de nuestro estado, los migrantes. Vengan a conocer el trabajo que estamos haciendo. Ojalá que tengan miedo. Ojalá que no tengan miedo de hablar con nosotros antes de obligarnos a cerrar puertas. Rezo para que Dios te ilumina, toca sus corazones y tomen una decisión para justicia para todos. Gracias. Sí, a continuación le voy a ceder la palabra al mayor Isaac Olvera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Realmente mis compañeros lo han dicho prácticamente todo. Solamente me gustaría añadir que tenemos casi 18 años ininterrumpidos del beneficio del agua a las asociaciones civiles, en este caso lo que representamos como mujeres y niños, varones migrantes. 18 años ininterrumpidos. La última vez que hicimos y que se aprobó este decreto fue en marzo del 2019. Cada año se renueva, a veces más, menos tiempo, pero estamos sorprendidos, consternados realmente en la postura por parte del gobernador y de todo su equipo, el desapego que ha tenido para con nosotros como sociedad civil. Y no me refiero solamente a nosotros, sino lo que representamos, las miles y miles de personas que se hospedan en nuestros albergues. Estamos hablando, y me atrevería a decir, que casi el 75% de las personas que atendemos nosotros son mexicanos repatriados, o mujeres, varones, niños, huyendo de la violencia de sus hogares, ya sea repatriados o por desplazamiento interno. Casi el 75% de las personas que atendemos. Es cierto, en muchas ocasiones hemos recibido de otras nacionalidades, muchas nacionalidades, pero nuestro fuerte como coalición desde más de 20 años siempre han sido los varones y las mujeres y niños mexicanos. Así que no le están dando la espalda a la asociación civil, le están dando la espalda a esas mujeres.
a esos varones, a esos niños que con la ilusión de una mejor vida llegan a nuestra frontera. No estamos en desacuerdo con la licencia sanitaria. De hecho, la impulsamos ya hace 2 años, casi 3 años. El hecho de que sean regulados los albergues, el que puedan ser acompañados, el que podamos mejorar en muchas áreas, pero no de esta manera. Que tal vez entendemos la necesidad que existe, es cierto. Hay espacios donde realmente son insalubres, pero yo creo que un mecanismo de acercamiento, de participación, podemos llegar a buen acuerdo. Gobernador, realmente déjenos saber que está con la gente que más lo necesita, no solamente con su boca, con sus acciones, de obligarnos a pagar y ser sancionados realmente le está cerrando la puerta a muchísimas personas donde más y cuando más lo necesitan. Estoy sorprendido es que los organismos internacionales, y de no ser por ellos, por decir algunos, la ACNUR, la OIM, la Cruz Roja Internacional, World Vision, de no estar aquí ellos tomando presencia, realmente no sé qué sería de nosotros. Así que a nombre de todas las personas a las cuales beneficiamos, le animamos a poner cartas en el asunto pronto. Realmente hemos tenido que cerrar nuestras puertas por esta pandemia. Estábamos preparados de muchas maneras con la ayuda del gobierno, con los 3 órdenes de gobierno, pero en esta nueva temporada, que ya de casi 6 meses, nos sentimos solos y eso lo representamos en la forma en la que atendemos. Así que a nombre de todos nuestros compañeros de la coalición, pero sobre todo al de las mujeres, niños y varones que atendemos, por favor, ayúdenos a seguir ayudando. Gracias. Gracias, mayor. Pues un poco resumiendo la participación de los compañeros, y es realmente solicitarle a las autoridades su sensibilidad. Los albergues que trabajan con migrantes, pues en estos momentos están en la sobrevivencia realmente. Desde hace buen rato que no hay apoyos gubernamentales, y los albergues tienen que pagar salarios, tienen que pagar todo la operación, tienen que utilizar todo lo posible para poder sobrevivir. Y, y esto ha sido gracias a la sociedad, que ha sido muy solidaria, ¿verdad? Pero no podemos seguir operando con medidas, pues, que hasta cierto punto pueden ser coercitivas, ¿verdad? Y que pueden limitar el trabajo de nuestras organizaciones. Entonces, le dejamos el micrófono abierto a los compañeros periodistas que quieran, pues, hacer alguna pregunta, alguna opinión. Gracias. Si alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Sí, bueno. ¿Sí se escucha? Sí, estamos escuchando. Estamos esperando que alguno de ellos quiera hacer uso de la palabra y nos pueda, pues, preguntar o dar alguna opinión sobre lo que estamos planteando. ¿Alguno de ustedes? ¿O algunos compañeros que quieran ampliar un poco más? Mayora o Mari, Esmeralda. Al parecer no hay preguntas. No tenemos preguntas. Al parecer, porque no veo, veo los micrófonos apagados. No sé si alguno de los compañeros de los medios quieran hacer alguna pregunta. Estamos justo en el momento. O alguien de los, perdón. Hay alguien. Buenos días, soy Uriel Saucedo del Semanario Z. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, escuchando lo que ustedes comentan hace un momento, donde ustedes pues mencionan a partir de esta carta pues, las inconvenientes que les traerían a ustedes el cobro de agua y el cobro de este permiso sanitario y ese llamado que hacen al gobierno de Baja California, quisiera preguntarles, ¿ya hubo este acercamiento con alguna autoridad
del gobierno estatal o del gobierno municipal. Primeramente, esa sería mi pregunta, o si a partir, o esta carta es el primer paso para este acercamiento con las autoridades. Sí, mira, sí, esta carta es el primer acercamiento porque nosotros no estábamos enterados precisamente de las consecuencias que traía estos decretos, ¿no? Y apenas lo hemos analizado, no se ha difundido mucho esta situación, por lo tanto nosotros no estábamos enterados hasta que empezamos a darnos cuenta de que efectivamente estábamos nosotros también incluidos, es decir, todas las organizaciones civiles que desarrollan acciones de carácter altruista, que se les considera casi al mismo nivel que una empresa privada, lo cual no debería suceder, ¿no? Nosotros somos organizaciones que atendemos a grupos vulnerables y por lo tanto, ¿verdad? Pues cuando menos, pues digamos, tendríamos que tener esa cierta corresponsabilidad con el gobierno, ¿no? Sí, en este caso, ¿la carta va dirigida directamente al gobernador o va a alguna dependencia en especial o al Va Congreso local? directamente directamente al gobernador del estado de Baja California. Él es precisamente al que le compete esta cuestión. Uh-huh. Él es el quien emite el decreto. Sí, además de la carta, ¿se va a buscar o se está buscando algún tipo de reunión directamente? No sé, algo más que vaya más allá de un escrito. Pues nosotros quisiéramos poder entablar un diálogo, si es posible, hacer una mesa con los responsables de estos dos decretos y pudiéramos platicar ya en corto, ¿verdad? Pero queremos que se acerquen ellos. Nosotros siempre estamos abiertos, como bien decía el padre, ¿verdad? Es que no les den miedo de ir a las organizaciones donde estamos, ¿no? Siempre hemos sido muy transparentes. Las organizaciones civiles, pagamos también impuestos, ¿verdad? Nos fiscaliza el SAT en todos aspectos. Entonces no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Y sí le hacemos un llamado al sector gobierno para que se acerquen precisamente con nosotros. Primero que nos den respuesta pues a la carta, ¿no? Claro. Por nuestro derecho de petición. Sí, comentaban que, bueno, de no llegar a un acuerdo o, bueno, de verse ustedes obligados a hacer este tipo de pagos, pues tendrían que verse obligados a cerrar. De cerrar, ¿cuántas personas estarían siendo afectadas? ¿Cuántas personas en condición en contexto de movilidad podrían verse, pues, afectadas actualmente? De A ver, cerrar. alguno de ustedes que Yo, comente esto. yo lo hago. Yo Ujú. creo que es difícil decir cuántos porque estamos casi todos cerrados y vamos a abrir. Pero si sabemos que en 3 meses tenemos que pagar el agua, tenemos que analizar en qué forma podemos dar bienvenida a la gente y después echarlos en la calle. Yo creo que el gobierno tiene que aceptar su responsabilidad, porque hasta la fecha no ha ayudado a ningún migrante, como yo sepa. Pasan aquí con las despensas pero no hacen nada para la gente que está viviendo en la calle, los migrantes. Entonces, podemos hablar de miles y miles que están aquí en Tijuana y si no podemos hacer espacio por ellos, va a ser muy difícil para toda la ciudad. Esto va a tener un efecto en la ciudad aquí y también en Mexicali, estoy seguro. Muy bien. Y ya solamente por mi parte, por último, hablaban de que los gobiernos anteriores daban una aportación que esta actual administración no está dando. La aportación que daban los gobiernos anteriores, ¿de cuánto era aproximadamente y cada cuánto se les daba? Mira, en el aspecto del agua, siempre había una condonación del pago del agua. Hay un decreto que emitía el gobernador, el propio gobernador, ¿verdad? Donde era una buena ayuda para todos los albergues, ¿verdad? Y esto ya se hacía desde hace muchos años. Casi todos los gobiernos lo hacían sin que nosotros hasta en ocasiones se lo pidiéramos, ¿no? Es como una forma de un apoyo. También los gobiernos estatales brindaban ciertos apoyos a los grupos, que era pues más simbólico, pero aún así servía pues cuando menos para pagar algunos pequeños gastos, ¿no? Y había otros apoyos gubernamentales, federales, que eran vía proyectos de coinversión, que esto nos permitirá a nosotros pues poder
ampliar los servicios, poderle pagar temporalmente a un profesionista para que nos ayudara en ciertos aspectos, ¿no? Cuando se presentaban determinadas coyunturas de los migrantes, ¿no? Pero todo esto ya finalizó el año pasado, ¿verdad? Ahora los albergues prácticamente pues sobreviven con los apoyos de la sociedad civil, ¿verdad? Sobreviven con los apoyos que dan algunas organizaciones internacionales, ¿verdad? Pero ya el Estado prácticamente dejó de darnos ese tipo de apoyos. Padre Pato o Isaac, el que guste contestar, ¿me podrían hacer un estimado de cuánto es lo que representaría el pago del servicio del agua? No sé si los tengan registrados como consumidores de uso doméstico, si sea de uso comercial, pero más o menos un promedio, ¿cuánto es lo que gasta? Por ejemplo, la casa de migrantes pues es grande. Digo, mucha gente se baña ahí y consumen agua, pero ¿cuánto es más o menos lo que se gasta, lo que un albergue en la operación normal de un verano gasta mensualmente de agua? ¿A ti que tendría que estar pagando? ¿Y cuánto costaría la licencia que ahora les obligan a pagar? No sé, es para el padre Pato o para Isaac o quien me pueda contestar. Bien, yo soy el de las casas más pequeñitas, atendemos aproximadamente 35, 40 personas aquí y estamos hablando de un servicio de 8,000 pesos mensuales de pago de agua. Y soy de las casas más pequeñas. Y no solamente que nos empiecen a cobrar, sino que ya tenemos un adeudo de 6 meses. Tenemos el adeudo de agua y estamos hablando de todos. O sea, imagínate lo que tiene la casa del migrante, como bien lo mencionas, la madre asunta que tiene un montón de gente. El padre Chava realmente representa a muchísimas personas. Yo creo que de las áreas más vitales de nuestros espacios es el alimento y después de esto es el baño. En cuanto al precio de la licencia, ahorita lo buscamos, no sé si lo tenga la licenciada Esmeralda, pero igual no solamente la licencia, el pago, sino también la consecuencia de no tenerla y el posible cierre del espacio. Sí, efectivamente, esa es una de las posibles aplicaciones del decreto 153, de que si uno no tiene, ¿verdad? Las acciones que ellos están solicitando, entonces con la mano en la cintura pueden llegar y cerrar un albergue, ¿no? Y esto, pues lo vemos con mucho problema, y nosotros creemos que puede haber acciones alternativas que ayuden a fortalecer a las organizaciones para poder evitar este tipo de situaciones. Sí, yo que de parte de nosotros no hemos pagado por un año, pero esto es normal que cada año esperamos, en el final ellos nos dan perdón. Pero este año no, están amenazándonos de cerrar el agua, etcétera, etcétera. Y estuvimos luchando y no hubo resultado hasta que salió este decreto. Entonces sí, es una casa grande. Sí, Isaac paga 8,000 por mes, o que nosotros pagamos 50,000 por mes, por lo menos. Y entendí que va a haber una licencia sanitaria que van a cobrar tantos pesos por cada persona. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Cómo van a organizar esto? Tal vez la tendencia, vamos a aceptar menos gente para no pagar tanta multa. Yo estoy de acuerdo con José Mena que tenemos que buscar otras soluciones y ojalá que con esta carta el gobernador puede buscarnos para tener un diálogo, para que no tenemos que pelear en la prensa. Sí, bueno, ¿me escuchan? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Disculpen, ¿en qué consta esta licencia sanitaria y cuánto tiempo de fecha límite tienen ustedes para poder pagarla? A ver, Esmeralda y Mari, ¿pueden contestar? Si quieren, yo les ayudo. Sí. La licencia sanitaria, les pusimos el link en el chat para que la puedan revisar. No te marca tiempo. Recuerden que el decreto se emite y después tienes a veces 20 días, a veces 30 días naturales para poder
para poder como debatir si estás o no estás de acuerdo en la medida. Entonces, de acuerdo a las fechas, pues todavía tenemos tiempo. Entonces yo les sugiero que si puedes, ahí están los links para revisar. Y las medidas en cuanto a dinero de la licencia sanitaria, depende, habla por UMA, que es la unidad de medida, y habla también de más o menos precios como de 2,000 a 20,000 pesos. Es que depende si es una empresa de, no sé, de alguna empresa o es alguna organización civil, no te especifica en sí, pero si lo quieres revisar en el decreto, ahí viene todo. ¿Alguna otra pregunta era, perdón? Gracias. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer hincapié al gobernador es el doble discurso del gobierno. ¿Cómo es posible que esté hablando en cuestión de las medidas de seguridad para las personas con esta pandemia que tenemos de COVID, siendo el agua un elemento vital para la higiene de las personas y en nuestro caso para la higiene de las migrantes? Y les digo que es doble discurso porque creo que en estos momentos es cuando más necesitamos de ese decreto, que saquen ese decreto para poder las organizaciones civiles tener seguro un protocolo de higiene hacia las personas migrantes. Preguntaban también cuántas personas se verían afectadas en caso de que nosotros nos cerraran los albergues por estos dos leyes que salieron. Creo que ustedes lo han visto, la prensa ha visto cómo hemos respondido las asociaciones civiles cuando hay estas crisis humanitarias de migrantes, por ejemplo, Casa del Migrante, Madre Asunta y otros albergues. Hemos tenido cientos de migrantes albergados durante las crisis humanitarias. Ahora bien, pueden estar diciendo, bueno, ya hay un centro integral de atención a migrantes, pero he de decirles que muchas de las personas migrantes no aceptan ir a ese centro de integración y cuando son llevadas a los 2-3 días ellas se salen y están tocando las puertas de nuestros albergues. Perdón, también aclarar un poquito respecto a las medidas, que justo como no hay claridad en las fechas, los porcentajes, entonces justo por eso es que pedimos que haya más transparencia, porque son medidas que se implementan y que ni siquiera se socializan. Nos enteramos cuando ya están publicadas y porque nos dimos cuenta esta vez, pero si no, ni siquiera ganamos con el tiempo. Entonces es otro de los alegatos que justo no hay una transparencia de la información. ¿Alguien más por ahí, por favor? Veo en el chat que también hay algunas organizaciones civiles. Si gustan, pueden tomar la palabra. Nos preguntan que cuántos albergues se verían afectados. Perdón, Mena, por ahí yo les contesté que aproximadamente 33 en el estado de migrantes. Y en población en los albergues, pues ahorita con lo de la pandemia tenemos aproximadamente entre Tijuana y Mexicali como 1,600 personas en albergues. Pero porque estamos con baja población. Exacto. Pero yo creo que podemos triplicar esa cantidad de personas fácil, sin problema, cada mes. Sí, y a pesar de que ahorita los flujos son pues muy inciertos y luego se han acortado mucho por las cuestiones de pues los decretos que han emitido en Estados Unidos y los cierres de las fronteras casi para los migrantes,
Aún así, de todos modos, la población continúa llegando paulatinamente y sabemos que algunas caravanas están en proceso también de volver a reactivarse, ¿no? Entonces, es previsible que tengamos en los próximos meses, ya a partir de que el COVID empiece a tener cierto control, la gente se empieza a mover, ¿no? Y esto no es, digo, esto siempre va a ocurrir, pues la migración es un fenómeno humano, pues que, pues está determinado por una serie de condiciones y que no podemos impedir, ¿no? Entre ellas las condiciones económicas. Ahora sabemos de que pues todos los países van a entrar en crisis económica por este confinamiento y es predecible que vamos a tener movilizaciones de población en todos los países, ¿no? Y en México pues no va a ser la excepción. Si alguien más tiene por ahí alguna... Perdón, Mena, creo Ajá, que así como haciendo un cierre, creo que ajá. la preocupación mayoritaria es que se emita el decreto lo más pronto posible. Es algo que las organizaciones civiles han tenido desde hace más de 18 años y ver como la afectación gravísima que van a tener, que pudiera orillarlos a tomar medidas más drásticas. Y en cuanto a la licencia, también valorar que no se trata de, no es que no estemos de acuerdo, yo creo que todos coincidimos en que tenemos que tener los filtros sanitarios necesarios para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. El problema aquí es cómo le podemos ayudar también como gobierno, cómo se le puede ayudar como gobierno a una organización civil para que cumpla con esas medidas, porque se trata también de lo que les van a pedir, que tienen que tener desde baños, lavamanos, artículos de higiene y limpieza, todo lo que te exige tener un protocolo sanitario, pues ¿cómo lo van a hacer? O sea, si tú pones una medida, también ten de manera alternativa cómo le vas a ayudar a las organizaciones civiles que finalmente están haciendo parte del trabajo que le corresponde al gobierno. Sí, miren, las organizaciones civiles incluso se le han adelantado al propio gobierno en cuanto a la creación de protocolos de atención para migrantes en situación de COVID. De hecho, hemos estado todos los grupos de alguna manera comunicándonos para poder tomar medidas precautorias, ¿verdad? De saneamiento, etcétera. Sin embargo, pues desconocemos las medidas que ellos van a exigir, desconocemos, ¿verdad? Hasta dónde piensan ellos fiscalizar esta situación, ¿verdad? Y luego, lo más importante es que no nos consideran como si fuéramos una empresa privada, ¿verdad? Que tiene los recursos como ellos para poder tener todos los elementos necesarios. Sí tenemos los elementos básicos, fundamentales de precaución, tenemos hasta protocolos, ¿verdad? Pero, pues estamos a la expectativa y con incertidumbre, pues porque sabemos que ya han estado comenzando a visitar algunos centros que aunque no son de migrantes, pero ya empiezan a visitar algunos centros y eso ya nos empieza a preocupar mucho porque en un momento dado, obviamente, a lo mejor como no sabemos tampoco exactamente las medidas que ellos solicitan y de pronto pueden llegar a visitarnos y no tenemos las adecuadas y nos cierran un albergue, pues esto es preocupante. Nos preguntan que cuáles son las medidas sanitarias que estamos utilizando en los albergues. ¿Alguno de ustedes se lo puede comentar, por favor? Yo puedo decir lo que estamos haciendo aquí en la Casa Migrante. Ajá. Cualquier persona que entra, trabajador, visita, migrante, toma la temperatura, tiene las tapetes para limpiar los pies, hay estación para lavar manos y tenemos el antibacterial en todos lados. Y aparte tenemos un doctor 3 días por semana que nos ayuda a
a buscar medidas de trabajar con la gente que llega. También vamos a estar en contacto con el Hotel Filtro para mandar gente allá y hemos organizado un protocolo para recibir migrantes de número de 3 por día, 3 veces por semana, que poco a poco empezamos a trabajar. No vamos a llenar la casa como antes, esta es otra decisión que hemos tomado, hasta que se va este coronavirus, solamente Dios sabe cuándo, pero vamos a trabajar con sana distancia y no grupos grandes en la casa en ningún momento. Esas son las precauciones hasta la fecha que hemos hecho. Yo podría añadir que tenemos una bitácora donde cada tercer día se toman todos los signos vitales de la persona, temperatura, que se ha sentido un poco de todo, se ha sentido realmente aunado a todo lo que ya hemos logrado y hemos avanzado, el mejoramiento en cada espacio. Repito, como tenemos varios organismos internacionales apoyando, hemos elevado nuestro nivel de atención en la parte sanitaria. Como lo dijo el licenciado Mena, y me gustaría volver a repetirlo, desde hace 2 años estamos trabajando con un protocolo de atención al migrante en el cual incluye las medidas sanitarias. Lo que nos sorprende es la forma en la que lo decretan, no acercarse a nosotros, pero realmente estamos en la mejor de las intenciones. Yo creo que si trabajamos en conjunto, pudiéramos o pudiese el gobierno fortalecer algunas áreas de necesidad en algunos espacios. Pero realmente puedo decir que como coalición, nuestras medidas de sanidad son muy altas. ¿Alguien más por ahí, por favor? Bueno, también aquí en el albergue de Ejército de Salvación para Hombres, pues también hemos tratado de tomar algunas otras medidas, ¿verdad? Como la sanitización de todas las áreas. Diariamente se tiene que estar limpiando con cloro mesas, sillas, todos nuestros espacios. Tuvimos que reacomodar las literas en los dormitorios con el espacio necesario para que la gente pudiera dormir un poquito más separados. Tomar, pues, igual a la hora de pasar por sus alimentos, pues estar tomando las medidas de la distancia que requiere. Y bueno, todo implica más gasto para el lavado de la ropa de cama, el gasto que se tiene que hacer de artículos de higiene. Entonces, yo creo que pues sí realmente son gastos que pues se van aumentando y realmente sí es una preocupación que se nos vengan más gastos que no pudiéramos realizar. Entonces, pues la verdad, esperamos que esto pueda llegar a una solución, a un acuerdo. Gracias. Sí, hay que ampliar también el hecho de que tenemos una relación muy estrecha con el Instituto Nacional de Migración, con autoridades federales y con organizaciones internacionales que de alguna forma nos hemos coordinado para muchos de los trabajos de atención a los migrantes, ¿no? Incluso, pues se tiene de alguna forma una ruta a seguir, ¿verdad? En caso de que hubiera algún migrante o alguna sospecha de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, pero más bien esto va dirigido pues a estos dos decretos, ¿no? Esto que pueda de alguna manera afectarnos en la economía, afectarnos en la apertura del propio albergue, ¿no? Es decir, y además porque la cuestión del pago del agua, pues como decíamos, esto no es de ahorita, ya tenemos años donde se han emitido los decretos y esto nos ha permitido, pues, de alguna forma ahorrarnos ese gasto, ¿no? Y esto de la medida del saneamiento del decreto 153, pues esto sí nos preocupa mucho porque puede implicar un cierre de uno de los albergues, de alguno de los albergues. ¿Alguien más, si no, para comenzar a cerrar, Esmeralda? Preguntaba alguien que si de acuerdo a la bitácora había existido alguien. No, la verdad, gracias a Dios no tenemos a nadie detectado con síntomas. La OIM nos ayudó con algunos termómetros y tenemos aquí protocolo hecho, pero no, gracias a Dios, de acuerdo a la bitácora no hemos tenido a nadie en casa Puerta de Esperanza con síntomas de COVID.
¿Alguien más? Esmeralda, ¿quieres agregar algo? Claudia, ¿querías hablar? ¿Alguien más que quiera hablar de los periodistas? Si no, para ir cerrando. Bueno, entonces, lo último que queremos hacer, pues, es el llamado para las autoridades para que nos sentemos a platicar, ¿verdad? Para que, en primer lugar, nos contesten el oficio, ¿verdad? La carta que le enviamos al gobernador, y a partir de ahí podamos comenzar a entablar un diálogo que nos permita poder pues ir resolviendo en corto cada una de nuestras inquietudes, ¿no? Creemos que sí podemos llegar de alguna manera a solucionar todas estas cuestiones si hay voluntad por parte del gobierno, ¿no? Nosotros estamos completamente abiertos, decimos, para colaborar. Creemos que la política pública tiene que ser en corresponsabilidad, sociedad civil y gobierno, ¿verdad? Y estamos para ayudar, no estamos para estorbar en ningún aspecto, ¿verdad? Pero así también queremos que el gobierno sea corresponsable con nosotros, ¿verdad? Entonces, les agradecemos mucho su presencia y y pues próximamente estaremos pues comentando en el avance que se tenga, ¿verdad? Lo vamos a seguir comentando tal vez en otra rueda de prensa o directamente, ¿verdad? Y pues con esto damos por cerrada nuestra conferencia de prensa, dándoles pues las gracias a todos y cada uno de las personas periodistas que estuvieron aquí aportando un poco de su tiempo, ¿verdad? Dándonos un poquito de su tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias y no sé si Esmeralda quieres ya dar el último cierre. Claro que sí, agradecer mucho a todos los compañeros de la coalición por el apoyo en la conferencia y agradecer a los medios de comunicación. Posteriormente les vamos a estar enviando el link con los 2 decretos y con la carta para completar la nota. Y hay algunos compañeros que están solicitando entrevistas. Yo creo que nada más preguntarles si estarán disponibles el día de hoy a los 3 voceros. Sí, claro. Ok, muchísimas gracias. Y gracias a todos por su apoyo y su asistencia. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Gracias a todos.